Muy buenas noches. El Señor los bendiga. Voy a invitarles me acompañen a Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Voy a leer para ustedes los versos 15 al verso 20, aunque en esta noche nos ocuparemos únicamente de los versos 17 al 20. Voy a leer desde el verso 15 para ustedes. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Vamos a continuar con la enseñanza de la restauración de un hermano. La segunda parte, yo les recomiendo, ¿verdad?, aquellos que no estuvieron el miércoles pasado, puedan escuchar esta primera parte del miércoles pasado que está grabada. Pero antes de continuar esta segunda parte, me gustaría comenzar mencionando a dos errores doctrinales que surgen normalmente de este pasaje. Dos errores que normalmente surgen de este pasaje. Primero, algunas iglesias, algunos creyentes usan los términos atar y desatar, ya saben para qué, ¿verdad? Atar y desatar lo usan para atar al diablo, atar al enemigo, atar toda clase de espíritus. Y también piensan que pueden desatar las bendiciones del cielo, la protección para nuestros hijos, nuestra familia, prosperidad, bendición para el negocio, el trabajo, en fin, mis hermanos. Pero el texto no enseña esto, lo menciono porque el miércoles pasado me hicieron esta pregunta, porque hay algunos que probablemente todavía estén pensando que este texto enseña esto de atar y desatar, así como lo han aprendido. Segundo, algunas personas usan el verso 20 que dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algunos creen que no tienen la necesidad de congregarse en una iglesia local. Entonces ellos dicen que yo puedo organizar un culto en mi casa, invito a mi papá, mi hermano, está mi primo, ya somos 4, entonces ya tenemos la iglesia en la casa, no tengo necesidad de tener comunión con otros hermanos o rendir cuentas a un pastor, porque la Biblia dice, donde están dos o tres, entonces allí estoy yo con ellos, así que esa es la iglesia. Y tampoco esto se debe usar para estas afirmaciones, mis hermanos. El texto no está enseñando cómo o definir a una iglesia local. Esto es un error. Y lo menciono porque, como decía, es posible que alguno haya pensado esto. Y las personas que creen esto y que han estado orando de esta manera, con atar y desatar, están ofendiendo al Señor. Están ofendiendo al Señor.
El texto ni siquiera es un modelo de oración, de un modelo personal para orar, no. El texto no debe ser usado de esa manera y es una ofensa a nuestro gran santo Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que el Señor Jesús está enseñando en este pasaje? Y lo que debemos decir, debemos entender este pasaje a la luz de los versículos anteriores que tienen que ver con la restauración y el perdón de un hermano. Y de manera especial, los versos 17 al verso 18 tratan de la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. De ahí viene el tema de nuestro pasaje. De ahí viene el tema de nuestro pasaje. La enseñanza de Jesús acerca de la disciplina eclesiástica como el proceso de restauración y perdón de un hermano que ha caído en un pecado. Ese es el tema. La enseñanza del Señor Jesús acerca de la disciplina eclesiástica como el proceso de restauración y perdón de un hermano que ha caído en un pecado. Así que vamos a desarrollar este tema respondiendo 6 preguntas. En algunos nos vamos a demorar en responder más que otros, pero son preguntas muy significativas que surgen del pasaje. La primera pregunta que vamos a responder: ¿qué significa dilo a la iglesia? En el verso 17 nos dice que debemos decirle a la iglesia, y para esto vamos a recordar que hay un proceso, unos pasos o las etapas de restauración de un hermano que ha cometido una ofensa. Recuerdan, en el verso 15 nos dice la primera: se debe tener en cuenta la corrección privada. Esa es la primera etapa o el primer paso que debemos tomar cuando un hermano te ofende o cuando un hermano, una hermana cometió algún pecado allá afuera y tú lo has visto. Nos dice que debes tener corregirlo de manera privada, estando tú y él solos. Y dijimos en aquella ocasión que lamentablemente muchos omiten esta primera etapa. Muchos omiten esta primera etapa. En este primer paso se pueden resolver los conflictos, desacuerdos, algunos inconvenientes que tienen entre hermanos. En este primer paso es que se pueden solucionar las cosas, pero a veces se buscan terceras personas inmediatamente y la murmuración comienza a divulgarse. Aunque también dijimos que a veces cuando se traten de pecados muy graves se tendrá que omitir este primer paso para acudir a la segunda. ¿Cuál es la segunda etapa? Verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esa es la segunda etapa. Si aquel hermano que ha ofendido, que ha pecado, no se arrepiente, no confiesa su pecado, después de haber pasado por la primera etapa, solo después entonces se involucra a un segundo hermano. Puede ser un diácono, el pastor, para confrontar con amor, con mansedumbre, hacerle ver su pecado a este hermano que ha cometido grave ofensa. ¿Y cuál es el propósito? Ganar al hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es la restauración, un arrepentimiento genuino en el que ha ofendido. ¿Y cuál debe ser tu disposición? Debes perdonarlo con ese perdón de Cristo, ¿verdad? Perdonar al hermano que ha cometido la ofensa. Ahora, si no escucha la corrección de los testigos, entonces en cabeza de los pastores se debe convocar a una asamblea de miembros de la iglesia local con el fin de buscar la restauración del hermano. Y esa es la tercera etapa. Se trata de convocar a una asamblea para corregirlo públicamente. Eso dice el verso 17. Si no los oyere a ellos, ¿quiénes son ellos? Son los testigos.
Si no escucha a los testigos, entonces dilo a la iglesia. Aquí la palabra iglesia, mis hermanos, en este pasaje está hablando de la iglesia local. Es la iglesia local, específicamente de los miembros de la iglesia local. La palabra iglesia que viene de la palabra eclesía, la transliteración de eclesía es iglesia y significa asamblea. Significa asamblea. Así que se convoca una asamblea, pero no a todos los que se congregan en la iglesia local, sino a la asamblea de miembros oficiales de la iglesia local. Y alguien preguntará, ¿verdad? ¿Y por qué solo a los miembros de una iglesia local y no a toda la congregación? ¿Qué razón hay para convocar únicamente a los miembros? Sencillamente, mis hermanos, debido a que no todos son verdaderos creyentes los que se congregan los domingos. No todos los que se congregan los domingos son verdaderos creyentes. Y estos casos de restauración de un hermano se deben presentarlos a la iglesia de Cristo. En los versos anteriores son identificados como pequeños, los niños, las ovejas, los hermanos, los siervos, son creyentes genuinos. Y la segunda razón, mis hermanos, por la que se convoca una asamblea únicamente de miembros, es porque los miembros de una iglesia local reunidos en asamblea, mis hermanos, Dios les concede una autoridad únicamente para tratar estos asuntos eclesiásticos. Y lo vemos en el verso 18, miren lo que dice el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esas palabras no son fáciles de entenderlas, ¿verdad? A primera vista, en nuestros días especialmente. Pero los apóstoles, la iglesia temprana, entendían muy bien su significado. Entendían muy bien significado y ellos lo relacionaban con la autoridad que Dios había concedido a los miembros de una iglesia local cuando se reúnen para tratar un asunto. Así que vamos a responder ahora qué significa atar y desatar, que está relacionado con la autoridad de la iglesia. Ya respondimos qué significa dilo a la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa atar y desatar? Mis hermanos, significa la autoridad que tiene la iglesia para tomar decisiones. Para tomar decisiones, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Pensemos en la autoridad que Dios ha concedido a los pastores y asimismo también a la iglesia. Hay un paralelo, miren lo que dice en el mismo Evangelio, capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18 y 19 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. Aquí edificaré mi iglesia, el Señor está señalándose a sí mismo, no está señalando a Pedro, como lo afirma el catolicismo. Aquí dice, y sobre esta roca, sobre Cristo mismo, señalándose a sí mismo, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, mis hermanos. Aquí el Señor Jesús está elogiando a Pedro debido a su declaración. El Señor preguntó, ¿quién creen que ustedes soy yo? Y Pedro se levanta diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por esto el Señor lo halaga. Le dice, te entrego las llaves del reino. ¿Cuál es el propósito de una llave, mis hermanos? Abrir y cerrar. ¿Cuáles son las llaves del reino? El Evangelio, la predicación del Evangelio. Luego le dice que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mis hermanos, estos pasajes que a veces suelen ser muy difíciles de entenderlas, ¿verdad?
Lo debemos comparar con otros textos y buscar algunos entendidos en el tema. La mayoría de los comentarios afirman y se aferran a una interpretación que cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Pedro responde en representación de todos los apóstoles. La pregunta que hizo el Señor es a todos los apóstoles, pero como Pedro es tan impulsivo, imperativo, entonces él responde como en representación de todos los apóstoles allí. Así que las palabras del Señor Jesús dirigida a Pedro está también dirigido a los 12. A los 12 les es concedido las llaves del reino, el poder predicar el evangelio y también el poder de atar y desatar. La iglesia temprana entendían muy bien lo que es desatar y desatar. Los rabinos, los judíos, la iglesia primitiva entendían estas palabras como prohibir y permitir, y eso es una referencia a la disciplina eclesiástica. Y el Señor Jesús lo reafirma en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 23, dirigiéndose a todos los discípulos. Y ahora, en el verso 18 del capítulo 18, el Señor Jesús enseña que con esa autoridad que le es dada a los apóstoles y también a los pastores, porque a partir de los apóstoles, los pastores, después de los apóstoles, ponían en ejercicio el ministerio de la predicación y asimismo, cuando era necesario, la disciplina eclesiástica, estos términos de atar y desatar. El Señor Jesús dice en el verso 18, usa las mismas palabras que le dijo a Pedro o a los 12 apóstoles en aquel entonces, lo de atar y desatar. Así que, mis hermanos, en nuestros días, los pastores, con aquella autoridad que Dios les ha investido, con ese don que el Señor les ha concedido, dirigido por los pastores, convocan a una asamblea de miembros oficiales y en esa asamblea se ejerce esto de atar y desatar, permitir o prohibir, tomar las decisiones que se deban tomar cuando se trata de restaurar a un hermano, y Dios está presente allí. Dios está aprobando y avalando la decisión que se está tomando en aquella asamblea con relación a aquel hermano. Eso es lo que dice atar en el cielo. Dios está aprobando lo que aquel pastor, aquel ministro ordenado por la palabra, está tomando las decisiones junto con la asamblea de miembros. Esto es lo que significa atar y desatar. Miren lo que Dios hace, todo lo posible para restaurar a su hijo, a alguien, a un creyente que ha pecado, involucrando a la iglesia para salvarlo, para restaurarlo, confrontarlo, humillarlo en su pecado y se arrepienta de su mal. Así que, mis hermanos, esto es lo que significa atar y desatar. La tercera pregunta que vamos a responder, la pregunta que quizás algunos tienen, ¿verdad? ¿Qué pecados se deben corregir? ¿Qué pecados se deben disciplinar, mis hermanos? Pues los pecados de conducta, pecados morales como el adulterio, la fornicación, el aborto, borracheras, violencia, codicia, calumnias, hasta el chisme, el robo y otros pecados más pueden ser llevados a un proceso disciplinario. Colosenses 5, Efesios 5, Segunda de Tesalonicenses 3, Romanos 16, Tito 3, a los que causan división doctrinal en la iglesia, Primera Corintios 5, avaricia, idolatría, fornicación, maledicencias, borracherías, el robo, al que anda desordenadamente, el ocio, el entremetido en las cosas ajenas, el chisme, el contencioso, el envidioso, 1 Timoteo, al que habla blasfemias, al que tiene malas sospechas, el fraude de obtener ganancias ilícitas y toda clase de pecados que pueda haber.
Esos son los tipos de pecados que son llevados cuando no hay un arrepentimiento genuino. Se involucra a la iglesia con el fin de ayudar al hermano a que proceda al arrepentimiento. La cuarta pregunta que vamos a responder, mis hermanos: ¿la disciplina implica sanciones? ¿La disciplina eclesiástica implica sanciones? Mis hermanos, Dios es 3 veces santo. Él no se complace con el pecado. Y los pastores, quienes son los gobernantes de la iglesia local, los pastores quienes son investidos con una autoridad que debe ser llevada con un santo temor, ellos son quienes dirigen y gobiernan la iglesia. Ellos velan por la salud espiritual de la iglesia y de los creyentes, de los miembros de la iglesia, de aquellos que se congregan, los pastores, en la medida, en la sabiduría que les ha sido concedido el Señor, ellos pueden restringir a aquellos hermanos que están en graves pecados. Por ejemplo, participar de la ordenanza en la cena del Señor. Por esto, 1 Corintios 11:27, el mismo apóstol Pablo enseñó en la institución de la cena: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mis hermanos, las sanciones que puede impartir Dios por medio de los pastores, algunas restricciones, ya sea en su servicio o en la cena del Señor, pero también el Señor, con amor paterno que tiene con sus hijos, Él también puede tomar medidas con el fin de que nosotros nos volvamos a Él. Y un ejemplo de esto es Apocalipsis 2:22. Jesús le dice al pastor de la iglesia de Tiatira, al pastor de la iglesia y a la misma iglesia, que ellos estaban tolerando el pecado de Jezabel. Dice: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. La iglesia de Tiatira estaba tolerando el pecado de la inmoralidad, ¿sí? Ellos no estaban haciendo absolutamente nada para corregir este pecado en la iglesia, así que el Señor Jesús pone una sentencia, una advertencia, les dice Dios: los voy a echar en cama, yo la arrojo en cama. Y esa expresión nos habla, o se puede traducir como enfermedad. Enfermedad. Están enfermos. Y Pablo dice a los corintios que algunos duermen. Es un eufemismo esta palabra para la palabra muerte. Algunas personas han partido antes de tiempo, y esto lo hace el Señor. Si bien los pastores pueden restringir entonces al hermano que está siendo disciplinado, por otro lado, mis hermanos, Dios puede aplicar sanciones temporales con una enfermedad o incluso hasta la muerte a causa de un pecado no arrepentido. Ahora tengamos cuidado con algo, ¿verdad? No todo el que está enfermo significa que está en pecado. No todo el que está enfermo significa que está en pecado, que Dios le esté disciplinando. No, algunas enfermedades son parte de la prueba de Dios en sus hijos, pero en algunos casos puede ser por causa de un pecado. Solo el Señor sabe. Solo el Señor sabe. Y mis hermanos, esto no debería causar temor en su pueblo. No debería causar temor en su pueblo. Precisamente, mis hermanos, esa es una de las razones por la cual se hace público en una asamblea de miembros cuando se busca restaurar a un hermano, para que los demás también teman. Eso lo dijo Pablo a Timoteo. Lo dijo 1 Timoteo 5:20. Cuando se está tratando de la disciplina eclesiástica de un pastor, así es,
y es que los pastores no son exentos de la disciplina eclesiástica. Pablo le dice a Timoteo que puedan exponerlo públicamente, dice, para que los demás también teman. ¿Para qué? Para que sean advertidos de no caer en ese mismo pecado. El pecado causa aflicción, causa dolor, llanto, lágrimas cuando un hermano cae. Hay muchos ejemplos. Casos se han presentado en las iglesias locales de disciplina eclesiástica. Mis hermanos, esto debe causarnos temor, porque los juicios del Señor son muy graves para con su Hijo, para con sus hijos, para que nosotros seamos advertidos y temamos. Tal fue el caso de un adulterio que cuando se expuso un pecado de adulterio en una iglesia local, los miembros de la iglesia presentes ahí, afligidos, angustiados, y uno allí, ¿verdad?, llorando, y el otro le pregunta que por qué lloraba, y el hermano le respondió: lloro porque también soy casado y también puedo caer en ese pecado. Puedo ser yo ese hombre que está ahí. Que el Señor nos ayude y nos libre. Y todo este proceso de restauración es con amor, para que los demás también teman, mis hermanos. Para que los demás también teman, mis hermanos. Así que la disciplina implica ciertas sanciones que causan gran aflicción en el pueblo del Señor. La quinta pregunta que vamos a responder: ¿cuándo se debe levantar una disciplina eclesiástica? ¿Cuándo? Mis hermanos, cuando la disciplina eclesiástica cumple ese propósito. Cuando se cumple ese propósito, cuando se gana al hermano, cuando se arrepiente, no solamente de palabras, tiene que haber fruto genuino de su arrepentimiento. ¿Y cuál debe ser la disposición de la iglesia o del ofendido? ¿Cuál debe ser su respuesta y su disposición? Perdonarlo. Al hermano que ha pasado al frente, confesando su pecado en la asamblea de miembros, y todos compungidos en su corazón por su grave pecado, y el hermano se arrepiente de su falta y da frutos de su arrepentimiento, entonces la iglesia debe perdonarlo, perdonarlo. Por eso Pedro preguntó en el verso 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Hasta 7 o hasta 70 veces 7? Es texto que va a ser expuesto por nuestro hermano Fabio el miércoles que viene, relacionado a este tema de las ofensas y estas etapas de la restauración. Debemos tener la disposición de perdonarlo. Miren, mis hermanos, el Señor es perdonador. El Señor es perdonador de aquellos que se arrepienten. De hecho, el Señor a los que disciplina, los disciplina porque los ama. Algunas veces las iglesias que rechazan la disciplina eclesiástica, el argumento de ellos es: ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Por qué exponer y avergonzar, quizás en los términos que ellos usan, avergonzar a un hermano, una hermana que ha pecado públicamente? ¿Por qué hacerlo? Precisamente es por amor. El pastor de los Hebreos lo dijo, capítulo 12, porque al que Dios ama, ¿qué es lo que hace? Lo disciplina porque lo ama, y lo perdona cuando se arrepiente. Mis hermanos, el Señor es perdonador. El Señor es perdonador, mis hermanos. Él puede perdonar pecados grandes, inmoralidades, adulterio, fornicación, ofensas entre hermanos, toda clase de pecados. El Señor los puede perdonar y puede restaurar al hermano que ha caído, así como lo hizo con Pedro, que lo negó gravemente bajo juramento y con maldición en 3 ocasiones. El Señor lo perdonó con un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que se busca, mis hermanos, en todas estas 3 etapas de la restauración de un hermano que ha cometido ofensa. Allí se levanta la disciplina.
Allí es cuando el pastor le dice, amado hermano, o quizás en una asamblea de manera en particular, quizás reunir y decir, hermano, el Señor te ha perdonado. Hay frutos en tu vida, entonces el Señor lo avala, lo aprueba, esto es desatar en el cielo. El Señor lo aprueba y lo avala. Y el hermano se va arrepentido. Y no necesariamente se usan esos términos de atar y desatar en la asamblea de miembros, no, es una expresión de aprobación y prohibición, en el cual Dios está desde la etapa 1 restaurando al hermano que ha caído, pero en esta tercera etapa con la iglesia. Por eso la importancia, mis hermanos, hacerse miembro de una iglesia local, porque la membresía toma un gran papel. El Señor lo usa. Y todo anhelo, el anhelo de un creyente y el anhelo de una iglesia es que el creyente confiese su pecado y se arrepiente. Pero ¿qué pasa cuando aquel hermano, aún siendo expuesto en la iglesia y con mucho amor la iglesia lo confronta, no responde y se esconde en su pecado, se enorgullece, se encierra en su corazón? En el verso 17 nos dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Qué grave es esta decisión. Esa es una cuarta etapa, ¿verdad? Algunos hablan de una cuarta etapa. El gentil es alguien que no pertenece al pueblo, es un inconverso, un impío. Su vida con falta de arrepentimiento es una muestra de su incredulidad. Y por otra parte, el publicano era un traidor del pueblo judío, de la nación. Eran considerados lo peor para los judíos. Y la Biblia usa palabras muy fuertes con el trato de aquellos que han preferido mantenerse en su pecado, con el trato de la excomulgación. El tenerlo por gentil y publicano es tenerlo por inconverso, y eso significa la excomulgación, la expulsión de la iglesia local. Y miren cómo la Biblia lo trata. Timoteo nos dice que hay que desecharlo. Segunda Tesalonicenses nos dice que hay que apartarlo. Distanciarlo, nos dice Segunda Tesalonicenses, señalarlo, distanciarlo, apartarlo, desecharlo. Pablo en la primera carta a los Corintios dice entregarlo a Satanás, el caso de aquel inmoral que estaba cometiendo pecado de incesto. Excomunión, quítenlo de entre vosotros, no os juntáis con ellos ni aun comáis. Duro, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿debemos nosotros cumplir esto al pie de la letra? Algunas iglesias lo hacen y lo tratan muy duramente. Mis hermanos, nosotros debemos ser sabios, sabiduría ante todo y amor ante todo aquellos que se han apartado de la iglesia. Orar, son inconversos, por lo menos eso es lo que nos dice la palabra. ¿Verdad? Cuando a alguien se le expone públicamente en ese proceso de la disciplina de restauración, nos dice que hay que tomarlo como gentil y publicano. Y la iglesia debe tomar decisiones en cabeza de los pastores para tratarlo debidamente. Y como a todo impío se lo trata con mucha oración por su salvación, por eso dice 1 Corintios de que su alma se salve, esto de entregar a Satanás, pero de que su alma se salve, es porque la iglesia aún ora por aquella persona que no se ha sometido a una disciplina eclesiástica, orar por su salvación. Nosotros debemos orar al Señor, mis hermanos, para este tipo de situaciones. Es muy diferente cuando se excomulga a una persona que a una persona que se va. Son casos tan diferentes, por eso en una asamblea los pastores, en la sabiduría que el Señor les da, con la autoridad con la que el Señor les da, en una asamblea deben tomar decisiones con relación para tratar cada caso, mis hermanos.
Así que con esto estamos tratando de responder algunas de las preguntas que surgen de este pasaje, ¿verdad? Ya para terminar, ¿cómo nosotros debemos entonces tratar todos estos casos? Querido hermano, la importancia de la membresía de una iglesia local. Todo creyente, mis hermanos, va a acudir a este paso de obediencia para ser miembro de una iglesia porque el Señor lo usa para la santificación de su pueblo. La disciplina eclesiástica es un medio de santificación que debe ser llevado con amor, con mansedumbre, con confrontación, sí, con tonos altos en algunas ocasiones, pero supervisados con los oficiales de la iglesia. Para esto toma la membresía de la iglesia un papel muy importante. Segundo, si tú eres el ofensor, arrepiéntete, querido hermano. No esperes a que alguien venga y te confronte. No, debes confesarlo. Si has pecado contra tu hermano, ve, búscalo, habla con él. Generalmente se pueden presentar algunos inconvenientes en los servicios de la iglesia, entre servidores o en otros contextos, que hayas ofendido a un hermano o una hermana. No esperes a que venga a confrontar tu pecado, no, sino tú mismo puedes citarlo, buscarlo, tener una conversación, ser honesto, sincero. Hermano, hermana, dije algo que no debía decir en aquella ocasión, lo dije de una manera incorrecta, lo dije mal, perdón si te he ofendido. Buscar la restauración. No esperes a que venga y te confronte de tu pecado, porque así comienza el orgullo, la arrogancia y una conciencia que se va cauterizando poco a poco. No esperes. Confiésalo delante de tu hermano, confiésalo delante de Dios. Si hay un pecado grave que estás cometiendo, busca al Señor, confiesa tu pecado al Señor, Él puede perdonarte. Busca maneras para que el Señor te haga mortificar ese pecado, frenar toda clase de pecado que estás cometiendo. Y si no puedes, acude, busca ayuda, busca al pastor, busca a los diáconos. Sé sincero, honesto, tengo luchas con esto y necesito ayuda. Oren por mí y el pastor o los diáconos que escuchen tu caso van a tratarlo con amor, orando al Señor para que te ayude a mortificar estos pecados y no vaya a ser llevado hasta la etapa de la disciplina eclesiástica o en último caso en una excomunión. Miren, mis hermanos, estos procesos, estas etapas es bíblico. Es un medio que Dios ha dispuesto para purificar a la iglesia, santificar a la iglesia. Arrepiéntete entonces de tu pecado. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra en esta oportunidad que nos enseñas acerca de la disciplina eclesiástica, la restauración de un hermano. Danos espíritu de mansedumbre. Ayúdanos a tratar cada asunto con sabiduría entre tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a los miembros de la iglesia. Bendice al pastor. Bendice a los diáconos. Llénalos de gracia, Señor, para santificar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, con todos estos asuntos que pueden presentarse en un futuro para santificar a tu pueblo, a tu iglesia, con santo temor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén.